Estamos de nuevo aquí en esta sección de Viviendo la Espiritualidad Ecológica, donde estamos reflexionando acerca del texto de la encíclica del Papa Francisco. Hemos visto en los programas anteriores acerca de la biodiversidad, cómo se está destruyendo la biodiversidad, cómo se está encareciendo el agua como un signo de vida y cómo también el cambio climático está afectando, siendo un problema común para todos. Ahora iniciamos una nueva sección de la carta Laudato Si en el capítulo siempre primero, donde hablamos ahora del deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. Estamos hablando de los numerales 43, 44 en adelante. Y empecemos pues esta sección. Se denomina deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. Si tenemos en cuenta, dice el Papa, que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a las contaminaciones originadas por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes, estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio, metales, privados de contacto físico con la naturaleza. En esta primera sección, entonces, el Papa nos está diciendo de que nuestra manera de vivir, nuestro desarrollo urbano, se ha caracterizado por el desorden. Estamos viviendo en una situación de desorden, es decir, los barrios, las colonias cada vez son menos inundadas de un ambiente natural para el ser humano, a tal grado que se ha llenado de un caos terrible en cuanto a contaminación visual en las luces, contaminación auditiva de sonidos, es decir, las grandes cantidades de ruidos de las máquinas, de los automóviles, de las fábricas, de los claxon y todas estas cosas, así como eso se llama contaminación acústica, así como la contaminación de gases, de los automotores, de las empresas, de las cocinas y de tantas otras cosas que generan gases que el ser humano respira y que hacen que su ambiente sea insalubre. En los casos más difíciles son aquellos barrios que están en las marginales de los centros de las ciudades, es decir, que están a las orillas. Muchas veces las alcaldías, las municipalidades, los gobiernos tratan de mantener la parte céntrica, los barrios céntricos, como muy aseados, como muy adornados con vegetación y todo, pero se olvidan de las orillas, de las marginales de la ciudad, que se han vuelto un caos de contaminación para las ciudades mismas. Y por esto continúa el Papa. En algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelvan difícil. En otros se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar. Una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella, llena de espacios verdes bien cuidados, en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos
laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de droga entre los más jóvenes y la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos 2 siglos no han significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. Es decir, que todo este caos de esta urbanización que de una u otra manera va contaminando el medio ambiente, también va degradando la manera de vivir de los seres humanos. La aglomeración grande de personas hace que los ambientes se vuelvan cada vez más violentos, cada vez menos solidarios, cada vez más indiferentes al sufrimiento de la gente. El individualismo es un tipo de degradación social porque olvidamos los valores sociales comunes que nos invitan a construir sociedades, que nos invitan a construir relaciones interpersonales que nos promueven en el bien común. Sin embargo, lo que llamamos progreso o urbanización nos está también golpeando en una degradación social terrible. En este caso, ¿verdad? La integración como la comunicación social se rompen en las situaciones graves de deterioro social. Es importante pues recuperar en nuestra sociedad estos ambientes. La iglesia hasta cierto punto puede hacer un trabajo muy bueno con procesos pastorales de comunidades de base que ayuden a que la gente vuelva a recuperar su conciencia social y vuelva a recuperar también el sentido de hermandad. Aún a pesar de que la urbanización pues nos aísle, el hacer espacio para reunirnos en la fe nos ayuda de nuevo a recuperar esos valores sociales que muchas veces en la degradación social se ven vulnerados. También grupos de organizaciones sociales, como grupos también de actividad social, como los Boy Scouts y algunos otros grupos donde los jóvenes pueden participar, equipos de fútbol, ¿verdad? Pueden ayudar a mantener los lazos sociales, los espacios comunes, como las canchas, los parques, deben de ser espacios de encuentro social. En medio de esa contaminación, en medio de esa urbanización que nos hace degradarnos muchas veces socialmente, entra también en juego muchas veces la situación de los vicios, tanto como el alcoholismo como la drogadicción, que también nos llevan a una degradación social grande, gravísima, en los suburbios especialmente, en las marginales, donde el Papa dice viven los descartados, allí también se vuelve una situación difícil para vivir y para poder tener un ambiente social que ayude al desarrollo integral de la persona. Es importante pues tomar nota y tratar de, como pastoral de la iglesia, acompañar estos espacios, ¿verdad? Por eso el Papa nos habla de ser una iglesia en salida, porque una iglesia en salida busca recuperar los espacios que se han perdido, espacios de fraternidad, espacios de amor, espacios de solidaridad, deben ser recuperados para no caer en una degradación social gravísima. Por eso pues es importante tener en cuenta que las pastorales sociales o las pastorales que ayudan a la construcción de la sociedad como derechos humanos, incluso también las pastorales juveniles, son tan importantes que sean pastorales que estén volcadas hacia la gente, volcadas hacia las personas, hacia los barrios, que no sean demasiado centralizadas en la parroquia, porque al final se vuelven grupos sociales encerrados en un templo, en una casa parroquial muy segura. Es importante salir para reconstruir esta sociedad.
Continuamos entonces con nuestro programa Viviendo la Espiritualidad Ecológica. Entonces hemos hablado sobre la degradación social en la que estamos viviendo, en nuestra manera de construir o desarrollar las ciudades. De acuerdo a la visión del Papa, se está haciendo un crecimiento urbanístico cada vez más desordenado, donde hay un excesivo gasto de energía, de agua, que no está siendo regulado y que hace que la demanda energética y la demanda del vital líquido sea demasiado grande. Entonces, en este sentido, continuamos reflexionando siempre esta parte que es con la que se termina el capítulo, esta sección cuarta de la degradación social. El número 47 dice de la siguiente manera: a esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital, que cuando se convierten en omnipresentes no favorecen al desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad y de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado en este contexto correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio de los ruidos dispersivos de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en una nueva forma de desarrollo cultural de la humanidad y no en deterioro de la riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que terminan saturando en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican por un tipo de comunicación mediada por Internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Por eso no debería llamar la atención que junto con la abrumadora oferta de estos productos se desarrollen una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales y en un dañino aislamiento. Aparte de las contaminaciones que hemos hablado a nivel de ciudades, ¿verdad?, de contaminación acústica, contaminación visual, con las cantidades de luces, la contaminación misma que hacen los desechos de las ciudades y las descargas de desechos sobre los ríos, las quebradas, sobre los lagos. También tenemos una contaminación de conocimiento, llamémoslo así, cuando las redes sociales, la Internet, nos lanza una gran cantidad de información que no permite la clasificación de la verdad y el encontrar la verdad de las cosas, y nos permite, ¿verdad?, una reflexión profunda y crítica de la realidad en la que vivimos. Internet puede ser la capacidad de crear realidades que no existen, en el sentido que, como lo dice el Papa acá, cada quien puede decidir qué tipo de amigos puede tener o eliminar o aceptar, y estas amistades que son a través de mensajes y pantallas transmisión de información y de datos no permite un contacto propiamente personal con la experiencia, con el dolor. Es más, se tiende incluso a tratar de ocultar el dolor, la enfermedad, los defectos. Con los filtros, por ejemplo, cuando se toman fotografías, te pones ojos de otro color, te cambias el rostro. Es una manera de querer aparentar una perfección en tu rostro de acuerdo a la estética que la sociedad está proponiendo, y es la no aceptación de tu persona. Trata de cubrir aquellas cosas que
te parecen a ti un defecto cuando pueden ser parte de tu belleza natural. Entonces, en este sentido, se tiende a esconder la verdad, a manipular la realidad, de tal manera que esto no permite que haya una aceptación de la persona tal cual es muchas veces, ¿verdad? No se hace un contacto directo con las personas, muchas veces hay redes sociales donde hay una gran cantidad de personas que ni siquiera se conocen. Por otra parte, también se tiene la violencia cibernética, llamémoslo así. Hay un alto grado de violencia cibernética. No hay un diálogo en las redes sociales. De hecho, eso cuando lo que hay es presencia de insultos, es presencia de groserías, ¿verdad? De humillaciones hacia otras personas, eso no es ni una red y ni es algo social, ¿verdad? Porque la red lo que hace es unir, y unir para lograr un objetivo. El caso de la red para pescar, por ejemplo, el objetivo es que todos esos lazos que estaban sueltos individualmente están ahora amarrados, unidos para pescar. O las redes de telecomunicación, por ejemplo, la red eléctrica, por ejemplo, tiene un montón de cables que están unidos y lo que hacen es un objetivo de trasladar electricidad de un lugar a otro. Son redes, son funcionales, pero cuando lo que tiene son grupos de gente que se dice groserías, grupos de gente que lo que hace es denigrar, porque no estás de acuerdo a lo que él piensa, porque no eres de su partido político, porque no eres de su partido o de su equipo de fútbol, etcétera. Eso no es una red y no es social tampoco, porque lo social implica valores en común y lo que estamos viendo ahí son antivalores. Entonces, en este sentido también es una manera de degradarnos socialmente, porque no hay reflexión. Muchas veces no hay pensamiento crítico en las redes sociales, más que solo un montón de información que muchas veces se manipula, ¿verdad? Y que al final lo único que hace es degradar la verdad y desorientar a quienes consumen este tipo de noticias, este tipo de información. No es como la sabiduría que se ha generado por siglos y milenios en nuestras sociedades, que ha sido a través de la reflexión, del encuentro con nosotros, del diálogo con otras culturas, se ha ido escribiendo sabiduría, ¿verdad? Maneras de convivir, maneras de sentirnos una humanidad. Entonces, en este sentido, estamos ante una degradación también social. No digo que las redes, ni el Papa tampoco lo dice, que las redes sean o que la internet o que las redes sociales sean malas, no, simple y sencillamente están contaminadas, como se ha contaminado también los lugares urbanos, ¿verdad? Lo urbanístico también se ha contaminado de tanta cosa, como se ha contaminado también el corazón del ser humano de pecado, como se ha contaminado también a la creación de tanta situación de contaminación ambiental. Es decir, el Papa al final nos está proponiendo que la contaminación no es solo la parte de la creación la que está contaminada, sino todos aquellos lugares donde el ser humano vive sin la experiencia de Dios, sin el misterio de Dios, tiende a contaminarlo de situaciones negativas. Nosotros le llamamos pecado, ¿verdad? Y esto es lo que hace que se degrade socialmente los grupos, las personas, las familias, se degrade incluso la manera de producir, las empresas privadas que tienen una finalidad de ayudar al desarrollo de una nación se vuelven extractivas. Eso es una contaminación del objetivo de la empresa privada. Los estados se contaminan también en el sentido de que los estados son garantes de los deberes y derechos de cada ciudadano y sin embargo al final terminan pisoteando los derechos de uno por tal de que otros tengan ganancias. Es contaminación también, degradación social y así cada cosa, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene que encontrarse consigo mismo de nuevo, tiene que encontrarse con Dios de nuevo, tiene que encontrarse con su creador para que le vuelva a recuperar su identidad, que es hijo, hija de Dios y que debe de vivir en esta experiencia nueva. Cristo, que es el hombre nuevo y nos renueva a todos. Ese es el encuentro al que debemos de llevar
la iglesia debe de llevar a toda esta sociedad que está degradada socialmente. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos terminado nuestro programa. Les esperamos en la próxima edición, aquí el Padre Roque Regalado, en la próxima edición de Viviendo la Espiritualidad Ecológica. Hasta la próxima. Yo canto al Señor.